bendiga también, amén, nuestra hermana Valerie. Dios bendiga mucho a Valerie, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, estamos contentos, amén. Saludos también a Dora. Bendito Jesucristo, amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Nuestro hermano Juan, que estará entrando, ¿verdad? Posteriormente en vivo, ya a las 9, si así el Señor nos permite, amén, amado. Así que, amado, comenzamos con el estudio de, ¿verdad? O continuamos con el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Todavía estamos en el capítulo número 1, pero ya estamos, ¿verdad? Por ahí, por los versículos 17, amén. Versículo 17, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ahí el versículo 17 dice, hermanos queridos, de la siguiente forma: gloria al nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Estamos todavía en el 16, perdón, todavía no estamos en el 16, ¿verdad? Donde dice que también bauticé, perdón, es que marqué aquí y se me, gloria a Dios, sé la Biblia, saqué todas las marcas que tenía, aleluya, y ahora pues, estaba en Corintios en vez de Romanos. Ok, aquí estamos. Aleluya, amén. Romanos capítulo 1, versículo 16, donde dice: porque no avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Gloria al Señor. Ahí fue donde nos quedamos, ¿ve, amado? Por lo tanto, la salvación, que es por gracia, se recibe mediante la fe a todo el que cree. Ya en la enseñanza del Antiguo Testamento, la fe en Dios es la condición para ¿qué? Para participar en la salvación de Dios. Y el concepto de fe en el Antiguo Testamento es la confianza incondicional en la ayuda salvadora de Dios y en su justicia. De manera que esa confianza no es solo para determinadas circunstancias, sino una demanda continuada, porque solo por fe vive el justo. Repito, de manera que esa confianza no es solo para determinadas circunstancias, sino una demanda continuada, porque solo por fe vive el justo. Habacuc 2:4. Amén. El justo vivirá por fe. Mientras que el orgulloso descansa en su propia justicia, estéril a todas luces, el humilde, ¿qué hace? El humilde se aferra a la fe. El orgullo que rechaza la fe y la expresión de ella, que es la obediencia, está entre el pecado más típico del pueblo de Israel. Fíjense, hermano, repito, el orgullo que rechaza la fe y la expresión de ella, que es la obediencia. Amén, amado. O sea que cuando uno está en desobediencia, esa es la expresión, amado, del orgullo. Amén, amado. Cuando uno desobedece, gloria al nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, está en desobediencia, pues es lamentablemente porque uno, ¿verdad?, está actuando en orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo rechaza la fe. Y la fe es la expresión de la obediencia. Por lo tanto, amado, cuando yo obedezco es porque el orgullo no me permite, ¿verdad?, entrar, o sea, someterme, ser sumiso. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Y obviamente sabemos, ¿verdad?, que la desobediencia era, ¿verdad?, estaba en los pecados más típicos, amén, y el orgullo y la soberbia dentro del pueblo de Israel. La fe en el concepto de la antigua dispensación consiste en creer que Dios es uno y en la disposición de entrega a Él en obediencia, lo que se manifiesta en el Oye Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Por lo tanto requiere, Dios bendiga a nuestra hermana Monse, el hermano Carlos, desde Miami, Florida. Dios los bendiga mucho, amén. Nos gozamos que estén con nosotros. Requiere que la entrega a Dios vaya acompañada de la ¿qué? De la separación de los ídolos, hermano. La entrega a Dios se supone que vaya acompañada de la separación de los ídolos. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, en donde la conversión supone un salir del ámbito idolátrico para servir al Dios vivo y verdadero en una esfera de esperanza, de gloria. El término creyente es la designación sinónima de salvo. Amén, amado. El término creyente es la designación sinónima de salvo. Cuando se habla de creyente, está hablando también de ¿qué? Se está hablando también de salvo. Estamos en Romanos capítulo número 1, versículos 16 y 17. Amén. Estamos haciendo la exégesis, ¿verdad?, o el análisis de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, pero vamos verso por verso. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Por lo tanto, amado, repito, ¿verdad?, el término creyente es la designación sinónima de salvo. Para referirse a los que han sido salvos se usa la expresión los que creyeron. Sin embargo, lo que distingue a expresión de fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento
es la aceptación de un acontecimiento que no se había producido antes, o sea, la resurrección de Cristo y con él la proclamación de que Jesús es el Señor, que se convierte en la confesión de la fe. Por tanto, en el Evangelio, el llamamiento a la fe significa un llamamiento a la aceptación de Cristo como Salvador. Y por eso el mensaje se le llama el Evangelio de Cristo. La justicia de Dios declara como justo al pecador que cree solo en virtud de la fe en Jesucristo. Amén. La justicia de Dios declara justo al pecador que cree solo en virtud de la fe en Jesucristo. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Amén. Ahora, la salvación es un mensaje de alcance universal. Amén, amado. La salvación es un mensaje de alcance universal. Por eso tampoco avergüenza, pues comprende a todos. Amén. Al judío, primeramente, que no indica necesariamente prioridad. Amén, amado. Al judío, primeramente, que no necesariamente, amén, indica prioridad, sino sucesión. Amén. Sino sucesión. Esto para el pensamiento judío era absolutamente imposible. Es necesario precisar aquí que la palabra primero, referido al judío, que puede ser un adjetivo que indique primero el sentido de prioridad y condición personal, es también un adverbio que habla simplemente de sucesión y que no permite entender que exista una determinada preeminencia del judío antes el gentil. Amén. O sea, no es que era primero judío, como nosotros muchas veces pensamos, pues como Cristo, ¿verdad? Pues vino a los judíos, pues entonces judío primero. Hermano, y no habla de eso, ¿verdad? No habla de prioridad. A ver, hermano, no habla tampoco de preeminencia del judío ante el gentil, sino de qué habla. Habla de sucesión. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, Dios había comunicado por medio de los judíos el mensaje de salvación al mundo mediante la revelación escrita por medio de los profetas. Jesús el Salvador vino primero a los judíos, las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos, pero el plan de Dios para la evangelización del mundo comenzaba por Israel y desde allí se extendía al resto de los pueblos. ¿Ve, amado? Estamos hablando en el término de que el plan de Dios ya estaba establecido. Simplemente que Dios quiso que Dios quiso escoger, aleluya, al pueblo de Israel, formarse pueblo para sí mismo, ¿verdad? Para que comenzara la evangelización del mundo, ¿verdad? Dios permitió que comenzara por Israel y desde allí, ¿verdad?, se extendía al resto de los pueblos. Las diferencias entre judíos y gentiles iban a ser superadas en la iglesia. Repito, las diferencias entre judíos y gentiles iban a ser superadas en la iglesia con un solo pueblo en Cristo, donde no hay distinción entre judíos y gentiles. Amén. El Evangelio de la Gracia es para todo aquel que cree. Juan 3:16. El Evangelio de la Gracia es para todo aquel que cree. Y los elementos diferenciales quedan resueltos en la nueva creación de Dios en Cristo. Todo, por eso, mi hermano, por eso cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice, las cosas viejas pasaron, son de Corintios 5:17. Cuando dice, las cosas viejas pasaron. Amén. Es aquí, todas son hechas nuevas. No está hablando de, amén, no hace referencia porque de modo que según esté en Cristo, nueva criatura es. Ahí lo deja. Ahí lo deja. Cuando entonces habla, las cosas viejas pasaron, no es que esa nueva criatura, amén, que está en Cristo, o ese que está en Cristo ahora, pues al ser nueva criatura, pues si antes era pío, no, allá no roba, si antes era adicto a droga, pues ya no usa droga. No, no, hermano, ahí lo que está hablando es a la nueva creación de Dios en Cristo. Entonces, esa persona, amén, ese nuevo creyente, que es, ¿verdad?, nueva criatura, por cuanto ahora está en otra posición en la que estaba antes, ahora está en Cristo, pues entonces es introducido a esa nueva creación de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea la misericordia de Dios, amén, amado. Por lo tanto, los elementos diferenciales que ha resuelto la nueva creación de Dios en Cristo. Amén. Todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquellos que antes no eran pueblo lo son ahora en la obra de salvación. La cruz elimina cualquier distinción en la oferta de salvación. Por lo tanto, las restricciones que el Señor establece en esta primera misión a los discípulos son temporales y necesarias en el desarrollo inicial
de la misión evangelizadora. Además, el evangelio había de comenzar predicándose desde Jerusalén. El mensaje de salvación orientado a los judíos es la proclamación de un mensaje en el que la salvación se alcanza al margen de cualquier obra legal. No es, cuando dice al margen, es que va a un lado, no es mediante una ley, sino simplemente, aleluya, fuera, amén, amado, al margen, fuera de cualquier obra legal. No es simplemente el abandono de las obras de la ley como elemento de salvación, sino algo mucho más radical y contrario al pensamiento que se había imbuido en ellos, que la fe no estaba limitada a los judíos, sino que también podía ser ejercida por los gentiles. Ahora, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios hace, por tanto, salvable a todo hombre, y a quien crea le hace partícipe de la salvación. Es decir, la salvación se da ¿a quién? A todo creyente, a los judíos de la misma manera que al gentil. El evangelio, que niega toda diferencia social, niega también otra diferencia, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ok, ahora, por la universalidad de la salvación, por cuanto la salvación es universal, el evangelio es un mensaje para los judíos y también para los gentiles. Ve, amado, el evangelio es un mensaje para todos los hombres, ya que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a quienes como judíos estaban cerca y a los que como gentiles estaban lejos. Evidentemente, el apóstol contempló todo el desarrollo de la vida terrenal de Jesús involucrada en un programa salvífico y de apertura de una nueva relación del hombre con Dios, hasta proyectarla a la entrada del creyente a la presencia de Dios sin restricción alguna, como resultado, amén, aleluya, en nombre de Jesús, de la resurrección de él. Por tanto, él vino de referirse más que a una acción puntual, a una situación de Jesús, que luego de la obra en su cuerpo de carne sobre la cruz, no puede tratarse sino de su gloriosa resurrección y ascensión a los cielos. Dos momentos se consideran en el pasaje: la obra redentora y la exaltación del Redentor, sin cuyo hecho no sería posible proclamar ni directamente con él, aleluya, que para siempre, aleluya, ni hecha por los apóstoles y luego por los creyentes en su nombre, la buena nueva de paz, porque no bastaría, hermanos queridos, con que muriese por nuestros pecados, sino que era necesario también que resucitase para nuestra justificación, y que no solamente quede ahí, sino que también ascienda al cielo, amén, para su oficio de intercesión perpetua. Mire todo lo que era necesario, amado. No era solamente morir, amén, amado, no era solamente morir, sino que también era necesario, amén, que resucitase para nuestra justificación, amén, muriese por nuestro perdón, pero tiene que resucitar para nuestra justificación, y tiene que también ascender al cielo para su oficio de sumo sacerdote o de intercesor, amén, perpetuo por nosotros. Alaba, que eres bueno. Por lo tanto, en este sentido, el que Jesucristo vino equivale aquí al retorno de entre los muertos del que había hecho la obra de redención y alcanzó con ella la paz. Solo la ascensión a los cielos y la entronización a la diestra del Padre dejan el camino libre para que todos los creyentes puedan acceder a la presencia de Dios. Por lo tanto, amado, el hecho de que los gentiles el hecho de que los discípulos de Jesús puedan anunciar el evangelio como mensaje de buenas nuevas de paz, y que todos los creyentes a lo largo de los tiempos hagan lo mismo, es posible porque el Salvador ha sido entronizado y tiene autoridad, amén, aleluya, para ordenarlo y para hacerlo posible. El resucitado, gloria al nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, gloria a Dios, habló con los discípulos de autoridad recibida en base a ¿qué? En base a la obra redentora, autoridad que le había sido dada para ejercerla cósmicamente en cielo y tierra, por cuya autoridad les envía a predicar el evangelio y se compromete con ellos en comunicarles poder para llevar a cabo la evangelización del mundo, estando presente al lado de los suyos en la misión hasta el fin. Amén. Mateo 28, 18-20 dice: ayudándoles el Señor con las señales que le seguían.
La ascensión de Cristo a los cielos hace posible, amén, en el nombre de Jesús, la proclamación del Evangelio. O sea, que la proclamación del Evangelio, tanto a los que están cerca como a los que están lejos, porque el Salvador resucitado y entronizado es el mismo núcleo de esa proclamación. Siendo así, hermano, no se trata de anunciar algo posible, sino de manifestar descriptivamente una realidad que tuvo lugar. O sea, el que murió también resucitó y está entronizado a la diestra de Dios con toda la autoridad que a esa dignidad corresponde. El mensaje, alaba, el mensaje del Evangelio es esencialmente un mensaje cristocéntrico que anuncia más que una determinada obra, la gloriosa realidad de una persona, o sea, la del Salvador. Este anuncio de paz llegó a los que estabais lejos, literalmente a los lejos. Amén. Es una clara referencia y alusión a los mismos destinatarios de la carta y en general a todos los cristianos gentiles. Y ese mismo mensaje de buenas noticias de paz es idéntico para los cerca, es decir, para los cristianos judíos. No existen dos mensajes en el Evangelio de la Gracia, uno para gentiles y otro para judíos, porque ambos gentiles y judíos necesitan el mismo Salvador y el mismo camino para llegar a Dios, que es Cristo. La idea de un evangelio del reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los gentiles no está ni se sustenta en ningún lugar de la Escritura. Amén. Repito, la idea de un evangelio del reino para los judíos y un evangelio de la gracia para los gentiles no está ni se sustenta en ningún lugar en la Escritura. El mensaje del evangelio no puede ser sino único. Amén. Y el mismo para todos, puesto que también las diferencias entre unos y otros han quedado resueltas en la cruz. Intentar perpetuar las diferencias entre Israel y la iglesia, tanto en el ámbito de la dispensación de la iglesia como en la perpetuidad del reino eterno de Dios, no es posible en una correcta interpretación bíblica. No hay pues distinción entre judío y gentil en la esfera de la salvación. Gálatas capítulo 3, verso 28 y Gálatas 5, 6. Ok, ahora el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén, amado. Repito, el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El término justicia, escuche bien, tiene varios significados. Amén. El término justicia tiene varios significados. Por un lado, es la manifestación de una de las perfecciones divinas. Amén, amado. Por un lado, es la manifestación de una de las perfecciones divinas. O sea, es un atributo de Dios. Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Amado, ¿por qué? Por un atributo de Dios. A esto se le conoce como justicia absoluta. Amén. A eso se le conoce como justicia absoluta. ¿A qué? Bueno, a que Dios es justo en su propio ser e infinitamente justo en todos sus caminos. Y a eso se le conoce como justicia absoluta. Por esa razón no puede ver al pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Repito, amado, por esa razón Dios no puede ver el pecado. Amén, amado. Pero él quiere para siempre con el más mínimo grado de tolerancia. Hermano, Dios no puede tolerar el pecado por cuanto Él, aleluya, es justo en su propio ser y es infinitamente justo en todos sus caminos. Amado, por lo tanto, repito, Él no puede ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia, estableciendo por ello tanto penas como recompensa. A esto se le llama justicia retributiva. Repito, cuando Dios entonces establece por el pecado, o sea, porque no tolera el pecado, entonces Dios establece por ello, amén, tanto penas como recompensa. Amén. Dios establece tanto penas como recompensa. Y a esto se le llama justicia retributiva. Amén. Eso viene en el examen, justicia absoluta
y justicia retributiva. Por otro lado, está la justicia imputada. Ya vienen tres. Alaba, que él es bueno. Justicia absoluta, justicia retributiva y justicia imputada. ¿Cuál es esta? Bueno, que será considerada en detalle más adelante, en 3:23. Pero, y que es la justicia que Dios otorga a quienes creen y que permite a Dios declararlos justificados. Por esta causa los salvos son hechos justicia de Dios en Cristo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, 2 Corintios 5, 21. El apóstol se está refiriendo aquí a la justicia imputada. O sea, esta se manifiesta en la obra de Cristo. Amén. ¿A cuál justicia? A la imputada. ¿Cuál es la imputada? Bueno, la imputada es, aleluya, cuando Dios, amén, otorga a quienes creen, o sea, Dios le otorga su justicia a los que creen y que permiten a Dios declararlos justificados. Por lo tanto, de esa justicia a la que el apóstol Pablo se refiere aquí, amén, no es que para siempre. Y por lo tanto, esta se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga en base que a ella, ¿ve? Se manifiesta en la obra de Cristo y se otorga basado en lo que Cristo hizo. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, en la cruz, Cristo murió por el pecador, sustituyéndolo al ocupar su lugar, sacrificio vicario. Por esa obra canceló la pena del pecado y las demandas divinas que gravitaban sobre el pecador, ofreciéndose a Dios como sacrificio expiatorio por el pecado. Por la resurrección puede ser base de justificación para el pecador creyente. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, amén. La justicia de Dios se revela en el Evangelio, cuyo mensaje pone de manifiesto la obra salvadora de Dios. La revelación del mensaje que proclama la buena noticia de salvación procede de Dios. El Evangelio es un mensaje de salvación porque en él se revela la justicia de Dios que salva. Este mensaje conduce a la salvación en una experiencia de fe. Este mensaje conduce a la salvación en una experiencia de fe. Hay que creerlo. Amén. Solo la fe es necesaria para ser salvo. La fe generada o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo es lo que alcanza la salvación como medio instrumental. Mire qué tremendo, hermano. Escuche bien eso. Que cuando uno viene a ver, uno, ¿verdad? Si uno se pone a tratar de como que de razonar un poquito, no entiende. Mire, repito, la fe, solo la fe es necesaria para ser salvo. ¿Verdad que sí? Ahora dice, la fe generada o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo es lo que alcanza la salvación como medio instrumental. Hermano, ¿ve? Es la fe, repito, aleluya, generada o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. O sea, que nosotros, para ser salvos, necesitamos que Dios envíe a Cristo a nuestro lugar. Necesitamos que con esa muerte, pues nos perdona Dios, amén, nuestro pecado. Entonces, Cristo resucita y entonces, mediante esa resurrección de Cristo, pues entonces Dios nos imputa la justicia de Él en Cristo. Amén. Somos hechos justicia de Dios en Cristo, que es la justicia imputada. Entonces, no conforme con eso, ¿verdad? Pues entonces, Cristo sube al cielo, se siente detrás del Padre, para entonces desde allí también ayudarnos en nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa? Para creer lo que hizo Dios, también Dios, aleluya, pues no el Espíritu Santo, genera o establece, amén, aleluya, en nuestro corazón la fe por medio del Espíritu Santo. Mire qué terrible. O sea, que cuando uno viene a ver, ahí es que usted se da cuenta que ciertamente nosotros no merecemos absolutamente nada. Amén, amado. Y que tenemos que reconocer, eso es lo que yo quiero que la iglesia entienda. Y eso es lo que quiero que mis hermanitos entiendan. Que nosotros, por más que intentemos inventar, por más que tratemos de creernos que somos algo, hermano, aleluya, no estoy hablando de que somos que si especial tesoro, que es la niña de mis ojos, no, olvídate de eso, que si pueblo adquirido, no es eso. Estoy hablando en términos
de cuál es el concepto que realmente yo debo tener. O sea, aquí, por eso que uno no puede ser ni orgulloso, ni tampoco puede creerse uno, aleluya, amén, que se lo merece todo de parte de Dios. Y mucho menos, hermano, hacer como hacemos muchas veces nosotros. Y tengo que decir nosotros, amén. Muchas veces lo hacemos así. Le reclamamos a Dios, amados, como si nosotros fuéramos alguien. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso pasa, cuando eso acontece, uno va a subir a hacer gloria a Dios, pues entonces uno tiene que, amén, ponerse en su lugar. ¿Y cómo uno se pone en su lugar? Bueno, pues fácilmente, a través de la palabra. Cuando uno busca, por lo menos yo busco el Salmo 103. Gloria al nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, aleluya. Y entonces leo el versículo 12 al 14, donde dice, cuanto está lejos el oriente al occidente, no, es del 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente al occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos oro. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Pues Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos oro. ¿Verdad que sí? Hermano, hello. O que somos plata. O que somos diamantes. O que somos perlas. Hermano, no. Él se acuerda de que somos polvo. El que no se acuerda que es polvo soy yo. Pero como Dios, aleluya, no es como yo, Dios se acuerda siempre de que qué. Y no que Él olvide, es que Él sabe que soy polvo. Ahora yo me creo quizás la última Coca-Cola en el desierto. Hermano, fíjate. Pero Dios cuando me mira dice, pero espérate, si es que este es polvo. Tengo que engrandecer mi misericordia. Amén. A nivel de las alturas de los cielos sobre la tierra. Fíjate, hermanos queridos, no se vaya nadie. Habían 8 y ya van a correr uno donde dimos polvo. Alaba. ¿Sí? ¿Qué decía ahí? Con ti polvo, ¿qué decía ahí? Después el estudio se sacude, alaba. Yo te bendiga a Carmen, yo bendiga a Carlos desde Puerto Rico. Ahora te iba a decir, amén. Hermano. Entonces, ahí vemos, repetimos, que la fe generada o establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo es lo que alcanza la salvación como medio instrumental. Ya se ha dicho antes que la gracia es la razón de la salvación, la causa eficiente de la misma, mientras que la fe en una acción personal, repito, al depositar en el Salvador, es el instrumento, mediante el cual se apropia de la obra salvadora realizada por Cristo en la cruz. O sea, la gracia, ¿qué hace la gracia? Bueno, la gracia es la razón de la salvación. La gracia fue lo que hizo posible la salvación. Pero, amén, la fe es el instrumento a través del cual se alcanza esa salvación. Amén. Exacto. Y si le faltó hermana Monse o hermano Carlos, y sin merecerlo. Amén. Y nos da la oportunidad de ser sus hijos a través de Jesucristo sin merecerlo. Y acuérdense que Dios, amén, acuérdense que Dios ama, amén. O sea, Dios no es amor porque ama. Él ama porque es amor. Amén. Acuérdense de eso. Amén. Dios no es amor porque ama, sino que Dios ama porque es amor, que son dos cosas diferentes. Hello. Amén, amado. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. O sea que Dios no puede hacer otra cosa porque eso está en Él. En fin, hermano, Dios no puede odiar porque Dios es amor. Si Dios fuera odio, Dios odiaba y no podía amar. Hermano, pero como es amor, Él no puede hacer otra cosa que amar. Fíjate. O sea, que no es amor porque ama, sino que ama porque es amor. Amén. Entonces, solo para quien cree, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén, amado. Es por la sola fe, la sola fide de la reforma que se alcanza la salvación. La justificación se efectúa solo por la fe, al margen de las obras de la ley. La fe no es algo que se exige al hombre. Hello. La fe no es algo, oiga esto, la fe
no es algo que se exige al hombre. Hello. Hello. La fe no es algo que se exige al hombre. Estoy diciendo que no es algo. Amén. No estoy diciendo que la fe es algo que se exige, no. Estoy diciendo que es algo que no. Amén. La fe no es algo que se exige al hombre, sino que una dotación de la gracia que el hombre ejerce, mediante la cual alcanza la salvación. Apúntala, que vienen al examen esa, pero como que hay un chicle. Pero hermano, repito, la fe no es algo que se exige al hombre, sino una dotación de la gracia. ¿Qué es dotar? Dotación de la gracia que el hombre ejerce, mediante la cual alcanza la salvación. Dios te dota, amén, con esa fe, y el hombre lo que tiene que hacer es que ejercerla. Amén. Alaba que Él es bueno. Ahora, ¿por qué será que dice que la fe no es algo que se exige al hombre? A su nombre sea la gloria. Hermano, ¿por qué será que se dice que la fe no es algo que se exige al hombre? Ok, hablo ahí. No se trata de que una acción del hombre, oiga esto, no se trata, aleluya, de que una acción del hombre, que es la fe, sea lo que da fuerza o poder al evangelio, sino todo lo contrario. Es el poder del evangelio lo que hace posible que el hombre tenga fe. Alaba. Oiga, a la verdad que nosotros, ahora que Dios te ríe, hermano, Dios nos sorprende a nosotros. Cuando uno piensa una cosa, estamos totalmente al revés de como piensa Dios. ¿Es un mandato? ¿Cómo que un mandato? Bueno, es que, ¿sabes qué pasa, hermana Monse? Es que estamos metiéndonos más profundo todavía. O sea, estamos más allá de eso. Pues estamos tratando, hermano, mire, lo que estamos tratando nosotros es de salir de la rutina. Por eso que la palabra se estudia con profundidad, porque es como yo digo, mire, cuando yo estudio bíblico, a mí me gusta, los hermanos pues aprendan, ¿verdad?, a profundidad realmente lo que significa. ¿Sabe por qué? Para salir de la rutina, de que es lo mismo. Como yo siempre digo, usted le pregunta a los hermanos que quién es el Espíritu Santo, y le va a decir lo mismo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ve? ¿Qué me va a decir? El Espíritu de verdad, el Consolador, lo mismo. Usted, lo mismo, hermano, lo mismo. No es que haya un adjetivo nuevo para el Espíritu Santo, pero son poquitos que le pueden decir a usted que el Espíritu Santo es la esencia, es la profundidad de la esencia del ser de Dios. O sea, cuando hablamos entonces de esos términos, profundidad, ya para empezar, profundidad, profundo, esencia, ¿qué es esencia? Es la naturaleza en sí, lo que realmente es el ente del ser. ¿Y qué es el ser? Pues eso mismo, de Dios. ¿Ve? Ya no es lo mismo. Pues entonces se supone que en esa descripción que se da del Espíritu Santo, ¿ve, hermano? Se supone entonces que eso me ponga a mí a pensar. No es cualquier cosa lo que está dentro de mi corazón como templo de Dios por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es la profundidad de la esencia del ser de Dios. ¿Ve, hermano? Por eso que entonces, por ejemplo, ahorita, aquí, ¿verdad, hermano Carlos? Dios toca el corazón, pero no es lo mismo Dios toca el corazón, pero Dios toca el corazón como que suena y no que estoy criticando de forma negativa, hermano Carlos, hermano Monse, no sé qué está escribiendo, sino al contrario, de forma constructiva y para beneficio de todos los que estamos aquí. Amén, porque nosotros gozamos de la participación de ustedes, créanme que sí, pero, ¿verdad? Para eso es que estamos. ¿Qué sucede? Cuando se oye tocar el corazón, suena como algo común. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, de que la salvación se recibe mediante la fe, y que, ¿verdad?, que solo la fe es necesaria para ser salvo, y que esa fe es generada, amén, aleluya, o que es establecida en el corazón del hombre por medio del Espíritu Santo. ¿Ve? Ya entonces cambia el asunto. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Dios toca el corazón, como que también me está atribuyendo a mí algo. Entonces, cuando decimos que es un mandato, bueno, nombre de Cristo es una serie, gloria a Dios,
¿verdad? Pues entonces, ¿verdad? Pues como que no va un poquito aquí. ¿Por qué? Porque simplemente lo que quiere establecer el apóstol es que todo esto, hermano, todo esto proviene de parte de Dios. Ahí es que voy y recalco, por eso fue que leí ahorita el Salmo 103, versículo 11 al 14. ¿Ve? Y terminamos diciendo, porque Dios conoce se acuerda de nuestra condición, ¿verdad? Él sabe que somos polvo, ¿eh, amado? Gloria al nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios. Y entonces ahí es que está el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos y después establecemos la fe, hermano, pues entonces si es así, pues entonces buscamos todo, hermano, todas las definiciones de fe, amén, que no son significados, son definiciones de fe. Pues entonces vamos a ver que conforme al contexto, ¿verdad, hermanos queridos, verdad? Pues entonces, obviamente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora esa parte dice, si tuviera fe con un grano de mostaza, pues entonces, ¿a qué se refería? ¿A qué era el contexto? Que yo estoy seguro que el contexto del que habla a mí Cristo es totalmente distinto a este. ¿Por qué? Porque aquí está hablando del principio del evangelio. ¿Ve, hermano? Esa fe que hay que tener, ¿para qué? Para, amén, no solamente aceptar, hermano, mire, porque cuando se habla de fe aquí, estamos hablando no solamente de aceptar, porque antes de que usted acepte, usted tiene que entender el concepto, ¿ve, hermano? Antes de usted acepte, pues hay que predicar primero, ¿ve? Hay que predicar primero, pero antes de predicar hay que saber lo que está predicando, y antes de que usted se le encomiende algo, usted tiene que convertirse primero, ¿ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que, amén, creer ese argumento que se le presenta. Usted pesa el argumento. Entonces usted, amén, aleluya, por el nombre de Jesús, lo acepta. Ahora, ¿qué pasa? Esa fe no es nuestra. Lo dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Ve, hermano? Pues entonces, siendo así, proviene de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pues por eso que dice que no es algo que se exige al hombre. ¿Ve, hermano? Si usted hace una exigencia, es que usted quiere que esa persona que haga eso. ¿Ve, hermano? Sin embargo, aquí no es así. Simplemente que es algo, hermanos queridos, aleluya, que Dios ha dado. Es una dotación, una capacitación de la gracia. Amén. Hecha por Dios mismo. Amén. Que el hombre lo que hace es llevarla a cabo. ¿Ve? Pero que eso proviene de Dios. ¿Me fija, amado? ¿Me fija? O sea, si Dios no dota mediante la gracia al hombre con ese don de fe, el hombre no puede salvarse. No va a parar en ningún lado, hermano. ¿Ve? ¿Me fija? Inclusive, fíjese si hace, hermano, que Dios lo que hace más bien, amén, es despertar, aleluya, esa conciencia dormida para que el hombre pueda entonces apreciar la bondad de Dios mediante Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, pagando el precio, amén, del castigo del ser humano, muriendo por él, resucitando el tercer día y sentándose a la diestra del Padre Celestial. Bendecido sea la misericordia de Dios. Bien, amado. Entonces, ahí volvemos otra vez, ¿verdad? Y caemos en lo mismo. Que entonces es al revés lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos de que la persona, aleluya, es la fe de la persona, ¿verdad? La ejecución de la persona que da el poder para entonces crear el evangelio. No, y es el evangelio el que da la fuerza, amén, o poder, aleluya, para que entonces la persona pueda venir. Hermano, o sea, es el poder del evangelio lo que hace posible que el hombre tenga fe. Hermano, ¿ve? O sea, no es que el hombre tiene fe, aleluya, amén, él mismo, hermano, ¿me fija? O sea, no es una acción del hombre, ¿entiendes? Que tenga la fe. No, es el evangelio, el poder del evangelio es el que hace posible que el hombre tenga fe. O sea, ¿qué hace? Bueno, pues la fe acepta como única la justicia de Dios, es decir, la justicia que proviene de Dios. Ninguna otra justicia humana puede conducir a la salvación. Hermano, ninguna otra justicia humana puede conducir a ¿qué? A la salvación. Y a la fe en Cristo como único salvador en esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Esa fue la expresión religiosa más exhaustiva. No justifica al hombre. Ese fue el gran problema que enfrentó el judaísmo con el cristianismo. Y esa fue la radical oposición que los judíos tradicionales opusieron al evangelio. Entender bien esto permitirá entender el alcance de los capítulos 9 al 11 de la epístola. Y por eso será bueno entender lo que Jesús quiso enseñar cuando dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Los fariseos, los escribas, creían y enseñaban que mediante el cumplimiento de la ley se obtenía justicia suficiente para entrar al reino de los cielos. Jesús pone delante de los oyentes dos modos de vida. Por un lado, amén, aleluya, la de los escribas, y estos eran profesionales que se dedicaban a la enseñanza de la ley, ocupándose continuamente en el estudio de ella. Los escribas iniciaron que el servicio en la sinagoga como lugar de reunión para instruir al pueblo en la ley de Dios. Algunos de los escribas eran miembros destacados en la sociedad, amén, de Israel, y formaban parte de la Corte Suprema de Justicia, amén, que era cual, el Sanedrín. La función de los escribas era triple, amén, anota, la función de los escribas era triple. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, amén. Repito, la función de los escribas era triple. Número uno, preservaban la ley, bien copiándola minuciosamente y escrupulosamente de unos manuscritos a otros, bien estudiándola con rigurosidad hasta conocerla en toda su dimensión. Algunos escribas podrían recitar de memoria largos pasajes de la palabra. Se dice que Gamaliel, el maestro de Pablo, había memorizado el Pentateuco. Número 2, enseñaban la ley reuniendo en torno a ellos muchos discípulos, a los que instruían en ella y exponiéndola en la sinagoga y en el templo. Y número 3, aplicaban la ley. Como intérpretes de ella eran llamados a participar en los juicios para que dijesen lo que Dios establecía en su palabra para un determinado caso. Por esa razón había algunos de ellos de notoria relevancia en el Sanedrín. La enseñanza de los escribas debía ser gratuita, pero probablemente recibían una prestación, aleluya, económica por ella, como permiten suponer algunas referencias bíblicas. Los escribas se aprovechaban de su posición en provecho propio. Por eso el Señor los acusa públicamente de que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Alaba, eso está tremendo. Amén. Se aprovechaban de su posición, amén, en provecho económico. Entonces, ¿qué hacían? Y Cristo les dijo que devoran las casas de las viudas y por pretexto, o sea, para tapar, alaba, hacían largas oraciones. Generalmente pertenecían a la secta de los fariseos, pero como un grupo aparte o distinto de ellos. El otro estilo de vida que Jesús pone delante de los oyentes eran los fariseos. De ellos se consideró algo en la introducción, por la que es suficiente, ¿verdad?, con recordar aquí que su nombre significa separados, considerándose aparte y superiores a los demás hombres, conocedores profundos de la ley. Habían establecido un código ceremonial relacionado con ella, que era más riguroso que la propia ley. ¿Qué hacían ellos? Bueno, procuraban superar las demandas que consideraban como vía de justicia por las horas de la ley, con un código de conducta que excedía en rigor a cuanto contenía la palabra. A causa de ello, el pueblo los tenía como modelos de virtud. Sin embargo, el fariseísmo era un sistema diseñado para esquivar las demandas de la santidad que Dios establecía y en general de los preceptos legales que podían perjudicarles en alguna medida. Alaba que Él es buenísimo. Amén. Parte de la palabra, esta me perjudica, no me conviene, esta la saco para el lado. Y entonces, amén, aleluya, aquellas cosas o aquellas demandas que tienen que ver con santidad, pues yo las esquivo, como hoy en día. Hermano, cuando hay un mensaje, amén, por ejemplo, los expositores, si un expositor y tiene una parte, amén, o un capítulo donde, ¿verdad?, ese es el pasaje de impreso, en el expositor, pues habla de santidad, esa parte, los expositores, que son los que exponen ahí sus explicaciones, ¿verdad?, y sus conceptos, esquivan eso. Ve, esos puntos lo tocan. Alaba, que es bueno. Entonces, si existe también, hermano, es que para siempre algo, como acabo de decir, que no les conviene de la palabra, también le pasan por el lado. Hello, le dicen adiós. Hermano, lamentablemente eso es así. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Ellos eran así, hermanos queridos. Entonces se dieron cuenta que como hombres eran incapaces de alcanzar por ellos mismos lo que Dios requería y establecieron un sistema para evitar esas demandas. Alaba,
sustituyéndolas por sus propias normas. ¿Qué hicieron? Cambiaron obediencia por manifestaciones religiosas. Hello. Oye eso, Juan. Oye eso, Juan. Los fariseos cambiaron obediencia por manifestaciones religiosas. Habían codificado la ley y enseñaban que guardando los mandamientos de la forma que ellos habían establecido, se alcanzaba la justicia que hacía acepto al pecador delante de Dios. Enseñaban que el cumplimiento de la ley tenía que ver solo con acciones externas, visibles y verificables a los ojos de los hombres, pero que nada tenía que ver con el deseo íntimo que las producía. Con sus tradiciones agobiaban al pueblo, elevando sus enseñanzas a la misma categoría que los mandamientos divinos. Un ejemplo claro del sistema hipócrita de los fariseos era el Corbán, que se considerará en su momento y que paliaba la obligación de atender a los padres en sus necesidades. Gloria al nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Ok. La justicia tanto, oiga esto, exactamente, es lo mismo. Por eso que estoy haciendo énfasis, porque es lo mismo. Amén, gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Amén. La justicia, tanto los escribas como la de los fariseos, era meramente una apariencia externa de piedad. Aquellos procuraban justificarse y presentarse como ejemplo de conducta delante de los hombres, pero Dios conocía la inmundicia que había en sus corazones. Se contentaba con las manifestaciones externas de piedad. Su justicia era una justicia que conseguía satisfacer la mente basada en razonamientos engañosos. La justicia de esta gente, hello, era una justicia que conseguía satisfacer la mente basada en razonamientos engañosos. Una mente autoconvencida, ahí está. Lo que yo quiero escuchar, lo que me gusta a mí, alaba que Él es bueno, amén. Lo que yo quiero aceptar, eso era una mente autoconvencida. Y eso era el elemento para cauterizar la conciencia acusadora. Para callar la conciencia acusadora, pues entonces, en vez de ser estaban perdidos, no me le Cristo los dios, que eran unos dios del diablo. Alaba. Era una justicia humana elaborada por ellos mismos que los hacía justos ante sus propios ojos, rechazando la única justicia que justifica, la de Dios por la fe. Amén. El mejor ejemplo de esta justicia que nos justifica está en la historia del fariseo y el publicano. Lucas 18, versos 9 al 14. Era una justicia que glorificaba el yo, arrogante, hipócrita y ostentoso de la naturaleza adámica, manchada por el pecado. De ahí la advertencia del Señor: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Hello. El Señor formuló una advertencia solemne que seguramente conmocionó a todo el auditorio, en el que habría, como era habitual, algunos escribas y fariseos. Quien siguiera la justicia, oiga esto, quien siguiera la justicia propuesta, enseñada y practicada por los escribas y fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Hello. La gente consideraban a los escribas y fariseos como ejemplo y expresión máxima de lo que Dios demandaba para entrar al reino de los cielos, es decir, para ser salvo. Alaba. Los dos grupos se interesaban en los detalles, pero no en los principios que Dios establecía en su palabra. La justicia de los escribas y de los fariseos no llevaría jamás a nadie al reino de los cielos. Era necesaria ¿cuál? Una justicia mayor que la de ellos. Si alguien quería entrar, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Solo una justicia mayor que no procediera de los hombres, sino de Dios, que se recibía solamente mediante la fe, produciría un nuevo nacimiento necesario para entrar al reino de los cielos. La justicia de Dios, estoy terminando. La justicia de Dios, amén, supera, es mayor, literalmente abunda más que la de los escribas y fariseos. Todo aquel que pretende entrar en el reino con su propia justicia no entrará en él. Solo es posible acceder a la bendición de entrar en el reino en la medida en que sea Dios mismo, hello, repito, escuche bien, solo es posible acceder a la bendición de entrar en el reino, o sea, de ser salvo,
en la medida en que sea Dios mismo quien tome al pecador del lugar de tinieblas en que vive y los traslade al reino del Hijo. Para fundamentar esta afirmación y poner de manifiesto lo imperfecto de vida y enseñanza de los escribas y fariseos, el Señor iba a desarrollar delante de los oyentes el significado y alcance de algunos mandamientos de la ley, que entraba en confrontación con la enseñanza que aquellos daban al pueblo. La enseñanza tradicional quedaba comprometida con la exposición de Jesús. Aquello no podía producir más que un espíritu de oposición a los escribas y fariseos contra Cristo. Ese era el problema, que entonces ponía en tela de juicio, amén, aleluya, esa exposición que ellos mismos, amén, aleluya, y ese concepto que el pueblo tenía, amén, de ellos, como que eran lo máximo de la expresión, amén, aleluya, en cuanto a la ley de Dios. Entonces, cuando Cristo viene y dice, ellos están equivocados, pues entonces, ¿cómo van a quedar ellos ante el pueblo? Eso me pasó a mí aquí con una pastora que después me hizo hasta, como decían por ahí, me hizo hasta un chanchupa para que los hermanos, aleluya, ellos mismos me apedrearan. Hizo como los fariseos y los escribas llevaron a Cristo allá frente al Sanedrín. Entonces, cuando vieron que los sacaron nada, pues entonces, y así me pasó a mí. ¿Qué pasó? Bueno, pues ella estaba diciendo que la iglesia, ¿verdad?, le había hecho a la iglesia, pero yo no estoy allí, es una enseñanza de ella. No sé, yo no sé lo que ella le enseña a su iglesia, yo estoy allí, ella me pide que yo le enseñe a los hermanos de estudios bíblicos, o que cogieran los nuevos convertidos para que le diera clase de bautismo, o diera estudios bíblicos. Ustedes no, como usted es la pastora de la iglesia, usted coja la clase de bautismo, por eso usted dice, ¿verdad?, que tiene que ver con la palabra. Usted es la pastora, yo lo estoy al resto, los que ya están ahí, pero de estudio bíblico, la cosa fue que él decía que la iglesia no pasaba por la gran tribulación, pero por los principios de dolores sí. Y hay un montón de gente que está equivocada con eso. ¿Ves? Entonces también era ella decía de lo mismo que dice mucha gente, que la palabra es espada de dos filos, que corta para aquí y para allá. O sea, que cuando usted predica, pues entonces la palabra también le habla a usted y le habla a aquel. O sea, que si usted está dando palos, como dicen por ahí, ¿verdad?, pues entonces también usted está cogiendo palos también. Fíjate, o sea, que cuando Dios envía a Jeremías con aquel mensaje, pues Jeremías también, amén, el mensaje también para Jeremías. Igual que para Daniel, igual que para Ezequiel, alaba, ¿ves? Igual que cuando Juan el Bautista le decía a aquella gente, generación de víbora, pues entonces, como es para aquí y para allá, pues entonces también Juan el Bautista era generación de víbora también, alaba, ¿ves, hermano? Entonces, pues como yo dije que no, que eso era un disparate, porque yo no sabía que ella había hecho ese disparate. Entonces, estoy poniendo en tela de juicio su autoridad, amén, como pastora. Pues entonces la hermana me decía, pues entonces la pastora es una disparatera, pues eso no es así, ¿ves, hermano? Entonces eso, y usted sabe, la endemonió y pues acabo hasta que me sacó, y yo pues yo me gocé porque en verdad no vale la pena. Eso no me sale la gloria. Fíjate, amado, por lo tanto, eso pasa muchas veces, ¿ves, hermano? Entonces, ahí vemos que la enseñanza tradicional quedaba comprometida con la exposición de Jesucristo. Ahora, la revelación del Evangelio es por fe y para fe. La revelación del Evangelio es por fe y para fe. La fe es el elemento que permite alcanzar la justificación. Fe ejercida y depositada en el Salvador es renunciar, ¿verdad?, o es la que renuncia a cualquier forma del yo y de la justicia humana. Pablo mismo testificaba de esto cuando escribía, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es un contraste marcado con la justicia propia y la justicia legal. No se trata de la justicia inherente a Dios y propia de Él, sino la justicia que Él otorga en base a la obra de Cristo y que ofrece para justificación a todo el que crea. Fíjese, hermano, aquí hay otra cosa también que hay que entenderla. Nosotros comenzamos hablando, ¿verdad?, por el nombre de Jesucristo, por eso que es importante saber las palabras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros comenzamos hablando aquí, hermanos queridos, por el nombre de Jesús, ¿verdad?, es que el término justicia tiene varios significados. ¿Verdad que sí? Eso comenzamos diciéndolo cuando empezamos a hablar de la justicia de Dios. Y es que el término justicia, igual que el término fe, el término carne, ¿verdad?, tienen varios significados. Y vuelvo y recalco, hay que ver, amado, dependiendo del contexto del cual se esté hablando. Amén.
Dijimos que, por un lado, es la manifestación de una de las perfecciones divinas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque, o sea, como atributo. ¿Por qué? Porque Dios es justo, amén, en su propio ser y que es infinitamente justo en todos sus caminos, amado. Y que eso se le conoce como ¿qué? Como justicia absoluta, hermano. Aleluya. Pero, ¿qué pasa? No está hablando tampoco de esa. Aquí está hablando de ¿cuál? De la justicia imputada. ¿Se acuerdan que hablamos de eso ahorita? Que la justicia imputada, ¿cuál es? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Bueno, la justicia imputada, amado, es la que, ¿verdad? Donde Dios otorga a quienes creen, hello, aleluya, y que permite a Dios declararlo justificado. Esa es la justicia, amén, imputada. Amén, es la justicia que Dios otorga al que cree. Entonces, hermano, estamos viendo aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios, ¿verdad? Que la justicia de Dios es un contraste marcado con la justicia propia y la justicia legal. No se trata de la justicia inherente a Dios y propia de Él. No se trata de la justicia absoluta. Amén. Sino la justicia que Él otorga, que es la justicia imputada. Amén, amado. Dios la otorga como en base a la obra de Cristo y que ofrece para justificación a todo el que crea. Amén, hermano. ¿Qué escribió Lutero? Bueno, la suma y sustancia de esta carta es esto: derribar, desbaratar y destruir toda sabiduría y la justicia de la carne, y afirmar y ampliar la realidad del pecado, no importa cuán inconscientes estemos de su existencia, porque Dios no quiere salvarnos por nuestra propia justicia, sino por una ajena, una que no se origina en nosotros, hello, sino que nos viene desde más allá de nosotros, una que nos surge, que no surge de la tierra, sino que desciende del cielo. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Bendito sea la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ok. La justicia de Dios, es decir, la justicia que va ante Dios, se alcanza por medio de la fe. Esto es la justicia de la que Dios es autor. La justicia de la que Dios es autor. ¿Y qué es el autor de algo? ¿Qué es un autor? Búsqueme el significado por ahí. De autor. Se otorga en gracia al pecador por medio de la fe. La justicia de la que Dios es autor se otorga en gracia al pecador por medio de la fe. Con toda claridad lo enseña el apóstol cuando escribe: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Esto no significa en modo alguno que Dios obliga a creer. Hello. Esto no significa en modo alguno que Dios obliga a creer, sino que es activar, poner en práctica la fe recibida y generada por el Espíritu en el corazón del pecador, aceptando la justicia que es de Dios. Duda, pregunta o comentario. Repito. Cuando se habla de la justicia de la que Dios es autor, que se otorga en gracia al pecador por medio de la fe, el apóstol Pablo la enseña con gran claridad en Filipenses 3:9. Amén, amado. Pero ¿qué pasa? Cuando él dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto no significa en modo alguno que Dios obliga a creer. Amén, hermano. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche. Por eso fue que mencionamos ahorita, gloria al nombre de Cristo Jesús de Nazaret, amén, amado, que la fe no es algo que se exige al hombre, sino una dotación de la gracia que el hombre ejerce.
O sea, el hombre lleva a cabo eso porque Dios fue el que le hizo el favor a él. Es como cuando usted dice, tú lo que eres, Estados Unidos, tuviste grandes éxitos y te hiciste persona y estudiaste, amén, te hiciste un profesional, una carrera, amén, por mí. ¿Por qué? Porque yo fui el que te di el pasaje, yo fui el que te pagué los estudios, hermano. Fíjate, entonces lo único que tienes que hacer es que después estudiar. Pues ahora, porque lo que tú no podías hacer, pues entonces yo lo hice por ti. Pero es para que tú, ¿qué? Para que tú, amén, aleluya. Pues eso es que, mire, hermano, es que, mire, la fe es más que, mire, la fe, eso es amplio, la fe es amplio. La fe es amplia, hermano. Aún en eso, ahí está envuelta la fe. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios es el que te está dotando por gracia. Es un favor que Dios no está haciendo a nosotros. No es que yo soy Pancho Cara de Queso, ni que Dios me vio lindo a mí, ¿ve? Y que yo soy merecedor, no, hermano. Dotación de la gracia. Por favor, alguien que busque ahí personas que realiza causa o origina algo, exactamente. Mire, por favor, búsqueme lo que es ahí, aleluya, lo que significa dotar. Dotar, pues, yo entiendo es capacitar. Amén. Dios mismo capacita al hombre con una fe que lo haga posible el poder que observar, hermano, lo que Dios está haciendo por él. Pero ¿sabe por qué Dios lo dota de esa fe? Para que él entienda. Porque, hermanos queridos, el hombre por su propia capacidad no tiene esa capacidad de poder entender lo de Dios. Tiene que Dios mismo tomar la iniciativa en todo, en el conocimiento, después, antes que Dios, y eso que Dios puso en el hombre en cierto grado, de poder entender la autorrevelación de sí mismo. Pero lamentablemente, hermano, aleluya, entra el pecado y ¿qué hace? Afecta totalmente de forma negativa el intelecto, las capacidades, todo, hermano. Todo. Su mente, todo. Amén. Voluntad, emociones, absolutamente todo. Quedó el hombre incapacitado totalmente. Entonces Dios tiene que hacerlo. El hombre no puede hacerlo. Hello. Si se cae un inválido al piso. Mire, ahora mismo aquel cojo que estaba allí, aquel inválido que lleva 38 años allí, que estaba frente al estanque de Siloé. Digo, de Bethesda. Mire, hermano, aquel que pasaba, venía el ángel, movía las aguas. ¿Y qué pasaba con él? Él no podía entrar. ¿Entiendes? No podía entrar, pues entonces. Pues si no podía entrar, ¿por qué no podía entrar? Porque era paralítico, hermano, el paralítico de Bethesda. Era paralítico. ¿Ves? ¿Y qué él mismo le dice a Cristo cuando Cristo viene de él? Lo que pasa es que cuando el ángel viene y desciende y me da las aguas, entre tanto yo voy, otro se mete. Y el primero que se metiera ahí era sanado. Él no podía hacerlo. Hello. Tenía que venir otro a ayudarlo. Entonces Cristo vino y lo ayudó. ¿Ve, hermano? Entonces eso mismo pasó con usted y conmigo, con toda la raza humana. Amén. Lamentablemente el pecado nos hizo inútiles, nos inutilizó. Amén. Estamos handicap espiritualmente hablando. Alaba. Entonces tiene que ser Dios. ¿Ve? Y eso es lo que quiero que usted entienda. Porque esa es la enseñanza, amén, del evangelio. Esa es la médula del evangelio. ¿Ve? Porque para uno predicar la palabra, lo que uno tiene que hacer entender a la gente es que usted no servía para nada. Entonces vino aquel al cual usted y yo ofendimos, fue el único que se interesó por ti. ¿Sabe por qué? Porque la gente se ama a sí mismo por encima de Dios. Porque la gente ama más al esposo que a Dios. La gente ama más a la esposa que a Dios. A los hijos, a los nietos, a quien sea que a Dios. Hello. Ama más los estudios que a Dios. ¿Ve?
Entonces el cristiano especialmente tiene que entender de que si estamos aquí sentados, yo tengo que entender que estoy aquí sentado, hermanos, que aleluya, yo estoy aquí sentado por la gracia de Dios. Dios me hizo un favor a mí cuando yo lo que me merecía era que me llevara el diablo. Yo había ofendido a Dios, yo estuve de espaldas a Dios, escupiendo en la cara a Dios, amén, con mi conducta delante de Él. Entonces, ¿cómo me van a ir ahora a creerme que yo no, hermano? Al contrario, se supone que la palabra lo que hace es que te hace menguar. Hello, porque la palabra lo que hace es que te humilla. Hello, cuando te humilla, estoy hablando de tú reconocer la grandeza del Dios que nosotros decimos conocer. Hello, y eso que decimos que lo conocemos, que si realmente lo conociese, hermano, nosotros andaríamos de cara, alaba. En vez de andar con los pies, andaríamos con la cara por el piso. A su nombre sea la gloria. ¿Ve? Eso es lo que quiero que entendamos. Esa es la enseñanza que está dando el apóstol Pablo en cuanto al evangelio, aquí en esta epístola. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto siempre como se pone sabroso a lo último. Aleluya. Ok. Juan, un parrafito nada más y lo dejo ahí. Ok. Escuche bien. Y bueno, otra vez para que se grabe. Esto no significa en modo alguno que Dios obliga a creer, sino que es activar. Es activar. Es activar. Amén. La salvación es dada a través de darle todas las cosas a Dios para que Él pueda perdonar tus pecados. Es tan sencillo. Ese es el problema. Voy a recalco la salvación. Autor, ¿qué dice autor? Ok, dotar es equipar, proveer a una persona o cosa alguna, característica o cualidad que la mejore. ¿Ve, hermano? ¿Ve? Entonces, ¿sabes? Si Dios no hace nada, pues no. Es más, bueno, ok, yo me salvo por mí mismo. Yo me salvo por mí mismo. O sea, que si yo no tomo la iniciativa, hermano, no, hermano, voy y recalco, tenemos que entender. No es que en modo alguno que yo obligue a creer, sino que activar, poner en práctica la fe recibida, generada por el Espíritu en el corazón del pecador, aceptando la justicia que es de Dios. El ejercicio de la fe se trata de una acción voluntaria del hombre que deposita la fe en el Salvador. Pero tanto el don de la fe, aleluya, como la capacidad operativa para ejercerla, hello, provienen de Dios. ¿Cuántas veces lo voy a decir? Pero tanto el don de la fe, Efesios 2, 8 y 9, como la capacidad operativa para ejercerla, provienen de Dios. Si la fe es el instrumento para recibir la justicia de Dios, es fácil entender el sentido de la frase, por fe y para fe. Hermano, la justicia de Dios no puede ser alcanzada en base a mérito alguno, ni se debe esfuerzo humano, sino por medio de la fe. El Evangelio llama al hombre a creer, y a esto se aprecia el principio de la fe, convirtiéndose, por tanto, en un mensaje eficaz solo para fe, es decir, para los que creen. La fe que justifica es también la fe que santifica, por lo que la vida del cristiano es una continua experiencia en la fe. El llamado a la fe salvadora es proyectado a la fe santificadora, en la que el cristiano debe ocuparse respetuosa y reverentemente con toda diligencia. Filipenses 2:12, y termino con esto: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el dulce nombre de su amado. Así que, amén, lo damos hasta aquí. Mañana vamos a estar hablando. Esta revelación no es una novedad paulina, sino la expresión del mensaje profético escrito siglos antes, al que el apóstol apela, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dios te bendiga.